El día de hoy tenemos una sesión denominada Más allá del tiempo, el futuro de la biodiversidad en colecciones biológicas. Hay que recordar que la colección biológica que se tiene en la Universidad La Salle de Bogotá, el antiguo Colegio de La Salle de Bogotá, es una de las más preciadas que se tiene, sobre todo para la zona de Colombia y del Caribe vinculado a Colombia. Es además un esfuerzo que ya tiene casi 100 años, sino más. Ya nos contarán un poco más, tal como nos contaba el hermano Spitia, la sesión anterior de Enredados. Para conocer un poco sobre nuestras personas que nos acompañan, quienes van a presentar el día de hoy, tenemos a Juliet Cárdenas, quien es bióloga, maestra en ciencias biológicas y es la profesional curadora de las colecciones del Museo de la Salle. También está María Camila Lenes, maestra en artes, magíster en patrimonio cultural mueble, profesional conservadora de las colecciones del Museo de la Salle. Y finalmente está Camilo López Aguirre, quien es biólogo, doctor en biología evolutiva, entendería también encargado de las colecciones del Museo de la Salle, que no lo indicó ahí en el CV, pero supongo que también, dado que está acompañándonos a nosotros. Dicho esto, les dejo el espacio, van a ir entrando, igual esto queda grabado para que lo podamos compartir con los otros miembros de la comunidad y también compartírselo con ustedes para que lo puedan divulgar. Ah, Juliet, quedas a cargo de del escenario. Vale, muchas gracias. Por favor, me confirman si pueden ver la pantalla, la presentación. Te podemos escuchar y la presentación Se ve. está, Está en eh, modo no presentación todavía. ahora ya Listo. está en modo presentación. Ya está. Bueno, bienvenidos como a esta charla. Vamos a hacer como un contexto general del proyecto del museo. Entonces, para empezar, el Museo de la Salle fue fundado en 1904 por el hermano Apolinar María. Este fue el primer museo de historia natural del país. También pues cuenta con colecciones tanto zoológicas como herbario, geociencias y una colección de antropología. El herbario como tal fue fundado en 1913, fue el único herbario hasta 1927 y en cuanto a colecciones zoológicas fue de las primeras colecciones hasta 1936. Ya digamos que deja como este estatus cuando el hermano Nicéforo funda el Museo de la Salle en Medellín. En las colecciones para 1930 contaba con alrededor de 37.000 ejemplares. Como les comentaba, ya venía como esta organización de colecciones zoológicas, botánicas, antropología, geociencias y un centro de documentación. Toda esta divulgación de la ciencia, de las colecciones biológicas, del registro de nuevas especies, inició como a plasmarse en los boletines del Instituto de la Salle, también en los boletines de ciencias naturales, y pues ya se dio como la creación en 1913 del Boletín de la Sociedad de Ciencias. Actualmente es lo que se conoce hoy en día como la revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Eh, Durante todo este proceso como de colectas, el museo depositó un gran número de ejemplares que lamentablemente el 9 de abril del 48, por cuestiones como políticas, el museo pues sufrió también como la pérdida por medio de un incendio. Se perdieron alrededor de 160.000 piezas, entre estas principalmente ejemplares de la colección botánica y de invertebrados, lo que fueron la colección de lepidópteros, de mariposas. En los boletines se ha registrado que se hizo posterior como a todo lo sucedido una reinauguración de lo que fue exhibición del museo y también como una reconstrucción de las colecciones en 1972. Hoy en día el museo cuenta con un poco más de 110.000 ejemplares. Sigue teniendo como esta organización de colecciones zoológicas, que es la que más número de ejemplares tiene, seguido por la colección botánica y el centro de documentación, que cuenta con material que está muy vinculado y asociado a la historia de los hermanos,
y también a los ejemplares que custodia el museo. Bueno, ya pasando a hablar del proyecto puntualmente que les vamos a presentar, pues es principalmente un plan de gestión de colecciones. Entonces, ¿qué contempla un plan de gestión de colecciones? Pues básicamente un ejercicio de conservación preventiva en el que se establece como una serie de tratamientos para salvaguardar el acervo del museo. Esto se hace siguiendo como línea base el guión y la narrativa que maneja el museo de su material, y es básicamente entender qué se conoce y cómo lo contamos a través de los bienes que tiene el museo. Los planes de gestión de colecciones pues, se ejecutan y digamos se involucra el equipo de trabajo puntualmente del museo, pero también los tomadores de decisiones se involucran, ya que pues digamos que es un ejercicio institucional en el que todos se involucran para entender cuál es el valor que tiene el material que tiene un museo, qué está en riesgo y cómo se puede tratar ese riesgo. Y esto obviamente pues se aplica a los espacios que tiene cada museo puntual. En este caso, el museo cuenta pues con una exhibición y con unas colecciones en depósito. El primer paso para hacer un plan de gestión de riesgos es hacer una valoración. Y una valoración es básicamente una identificación de la relevancia de un bien o conjunto de bienes dentro de una colección. Esta valoración de alguna manera, pues digamos que inevitablemente tiene cierto nivel de subjetividad, porque el concepto de valor que se le asigna a un objeto pues es cambiante, puede ser muy polifacético. En este caso estamos hablando de colecciones muy variadas. Entonces tienen, digamos, valor simbólico, tienen valor estético, tienen valor histórico, tienen valor institucional, tienen valor biológico, tienen valor investigativo. Entonces el ejercicio de valoración es básicamente hacer como un compendio de todas estas distintas facetas de valoración y digamos de patrimonio, para asignarle un valor al acervo de la colección y de alguna manera poder priorizar qué tanto un objeto en particular aporta digamos, al patrimonio que está preservando el museo. Entonces, pues, los primeros, digamos, lo inicial para hacer una valoración, primero es conocer y entender el acervo. Entonces, es, digamos, hacer como un inventario claro y completo de todo lo que comprende el museo. Y con base en eso, pues, tomar ciertas decisiones en términos de a qué se le asigna qué valor, con base en qué criterio. Y una vez se le asigna ese valor, pues establecer unas prioridades en términos de qué está bajo qué tipo de riesgo y qué se puede atender de una manera más efectiva. Entonces, para el ejercicio que hicimos, y pues siguiendo un poco como la estructura natural del Museo de la Salle, establecimos unas categorías y unos grupos como para, digamos, entender la colección. Entonces la dividimos, como ya dijo Juliet, zoología, botánica, geociencias, antropología y centro de documentación, y agregamos una categoría extra que son como objetos no colección, que son cosas que pertenecen al museo pero no son oficialmente parte de ninguna colección. Y ya dentro de cada categoría pues los dividimos en grupos que son grupos como más funcionales, que digamos en términos de una colección natural, del Museo de Historia Natural, son como las unidades funcionales de cómo se ejecuta y cómo se controla el acervo de un museo. Y en total tuvimos 24 categorías. En este caso, cuando de pronto si se fijan hay unas categorías que se llaman tipos, digamos esto en ciencias naturales, es básicamente ejemplares que vienen a definir una especie biológica nueva para el país o para el mundo o para la ciencia. Entonces son, digamos, especímenes que tienen un valor extra patrimonial. Una vez hicimos digamos, el análisis del inventario de la colección, encontramos, pues como ya dijo Juliet de nuevo, hay más o menos 110.000 ejemplares en toda la colección. La mayoría de la colección del museo está comprendida por el material de la colección zoológica, específicamente de la colección de invertebrados. Es el grupo más grande dentro del museo, pero también dentro de la parte botánica, la colección de plantas vasculares es bastante grande, y dentro del centro de documentación, la parte de libros y revistas pues también es bastante significativa en términos de tamaño. También dentro de la parte de geociencias, la colección de paleontología es una colección bastante grande. De hecho, a nivel nacional es la segunda más grande del país.
Y bueno, pues en general esto es solamente como para mostrarles un poco la distribución de los ejemplares dentro de las colecciones del museo. Parte de este ejercicio de valorar lo que está en el museo, pues es un poco también hacer como un trabajo de socialización, y para esto hicimos una encuesta de percepción en línea que se le mandó a 500 personas, en las que básicamente tratábamos de medir la gente que considera que son los elementos más valiosos y con más valor patrimonial dentro de la colección. Y también hicimos unas mesas de trabajo internas con el equipo del museo, incluyendo pues, voluntarios, directivos, curadores, educadores, conservadores, para también tratar de entender, digamos, la multidimensionalidad del valor patrimonial del museo, mirándolo desde distintas perspectivas. Con base en estos ejercicios, entonces lo que se hace es se establecen unos criterios con los cuales uno de alguna manera hace una evaluación semi-cuantitativa del valor patrimonial de cada grupo, ¿sí? De estos 24 grupos que les mencioné anteriormente. Entonces, eso también tiene que estar informado con la misionalidad del museo, porque obviamente pues, los objetos tienen que ayudar a cumplir la misionalidad del museo. Entonces, digamos, uno de los criterios que se incluyó es el tercero, que es el legado lasallista. Y pues debido a como a la naturaleza de la colección, pues incluimos el potencial científico, el interés educativo, la representatividad histórica, el carácter excepcional, que es básicamente si son ejemplares que son únicos para esta colección con respecto a otras colecciones del país, o si son especímenes de especies, digamos, internacionales que no están presentes en ninguna otra colección y este tipo de cosas. Apropiación cultural y eficacia museográfica, que es básicamente cuáles son los elementos de la colección que más facilitan digamos, este ejercicio de comunicar el legado y el patrimonio del museo. Y bueno, ya para terminar, pues saberes técnicos de conservación, que se refería básicamente a ejemplares que estuvieron preparados de una manera que ya no se hace, entonces eso le da un valor adicional, porque pues de alguna manera es como preservar ese conocimiento que ya no se practica. Y el interés investigativo, pues por lo que es una colección biológica y se hace mucha investigación con ellas. Entonces, con esos 8 criterios establecemos como unos valores para cada grupo y entonces esto luego lo podemos representar como un nivel de todo el acervo del museo. Y lo que encontramos es que de los 6 grupos principales, perdón, 5 que creamos, no, sí son 6, el que más tiene valor patrimonial es la colección de zoología con el 36%, seguido por el centro de documentación con el 22%, luego geociencias con el 20%, la colección botánica con el 15% y de últimas la colección de antropología con el 4.9%. Esto, digamos, no necesariamente refleja el tamaño de cada colección. Entonces ya una vez cuando lo miramos a una escala más fina, a nivel de grupos, si recuerdan que les mencionamos anteriormente que la colección más grande en este momento es la colección de invertebrados, que representa más o menos 1/3 de todos los ejemplares del museo. Cuando venimos a ver el valor patrimonial, arriba a la derecha, digamos, la primera torta azul, la colección de invertebrados y representa un 4.9% del valor patrimonial de todo el museo. Entonces, esto quiere decir que no necesariamente una colección grande va a tener más valor patrimonial. Y digamos, esto es una muestra de que el ejercicio se hizo bien, porque no necesariamente tener más implica que tenga más valor. Todo depende del contexto de cada museo, de su misionalidad y todo esto. Entonces, específicamente para el Museo de La Salle, los especímenes tipo fueron los que tuvieron el mayor valor, específicamente los especímenes tipo de geociencias, que les voy a mencionar un poco más adelante. Y luego, pues, los especímenes tipo de la colección de zoología, el herbario, la colección botánica y los manuscritos dentro del centro de documentación, pues que son manuscritos que fueron escritos a mano por los hermanos fundadores del museo, entonces obviamente eso tiene un valor patrimonial mucho más alto, pese a que de pronto no pueda tener un valor científico tan a la par con los especímenes tipo, por la naturaleza de este museo, pues ese tipo de objetos va a tener un valor más alto.
Y por el otro lado, dentro de la colección de antropología, pues lo que es anatomía humana y etnografía fueron las que tuvieron los valores más bajos. Entonces, teniendo en cuenta digamos, la porción del valor patrimonial de cada colección y el tamaño de cada colección, podemos luego pasar a estimar más o menos cuál es el valor patrimonial de cada objeto dentro del museo. Entonces, digamos, si asumiéramos que todos los objetos tienen el mismo valor patrimonial, estaríamos hablando más o menos que cada objeto individual representa más o menos el 0.01% de todo el museo, pero como obviamente cada colección tiene un valor distinto, lo que encontramos es que el espécimen individual que tiene más valor para todo el museo es un fósil de un caballo de la sabana de Bogotá, que es un espécimen tipo, o sea, es una especie que se escribió con ese ejemplar, y solo ese objeto tiene más o menos el 10% del valor patrimonial de toda la colección. Por el otro lado, si pasamos a la colección de invertebrados, por lo que es una colección tan grande, cada espécimen viene a representar más o menos solo el 0.0001% del valor patrimonial del museo. Y esto ya de por sí nos da una idea, digamos, dentro de un plan de gestión de riesgos, de qué material se debería priorizar en ciertos casos. En este caso estamos hablando de que en promedio perder el caballo representaría perder 9.000 especímenes de la colección de invertebrados, para darles una idea de cómo digamos, se entiende un poco este término de la valoración. Y bueno, ya por último, con estos digamos, porcentajes del valor patrimonial, luego podemos establecer lo que se llaman unos niveles de relevancia, que es básicamente qué grupos dentro de la colección son los que son más efectivos y más, digamos, importantes, incluso irreemplazables para cumplir la misionalidad del museo. Entonces, con esto establecimos el N1, que es el valor más alto, es decir, las colecciones más, digamos, vitales para el museo, y está todos los especímenes tipos y los manuscritos dentro del centro de documentación. La vasta mayoría de grupos y colecciones están en N2 y N3, que son colecciones y ejemplares que tienen un potencial misional para el museo, tienen cierto nivel, digamos, como de unicidad, o sea, que son difíciles de reemplazar hasta cierto punto, pero es gradual como qué tan eficientes y qué tanto el museo los ha utilizado para cumplir su misionalidad. Y ya por último tenemos los N4, que son pues colecciones que no son importantes o no se han empleado, digamos, de una manera tan relevante para cumplir la misionalidad del museo y que incluso están en cierto nivel de deterioro y desuso. Y dentro de esto pues está todo lo que no está en colecciones y de nuevo dentro de la colección de antropología pues la parte de etnografía y anatomía humana. Bueno, creo que es importante en este punto también contarles un poco por qué decidimos hacer este proyecto particularmente para esta colección del Museo de la Salle. Los planes de gestión de colecciones son procesos que se aplican en las colecciones y en los museos para, uno, conocer la colección porque no, o sea, aunque suene loco un poco, los museos tienden a cambiar de personal, digamos que hay toda una serie de procedimientos que son completamente naturales para estas instituciones, pero muchas veces este conocimiento tiende un poco como a disociarse o pues no tiende a ser como tan obvio para las personas que llegan a trabajar en las colecciones. Entonces, parte del plan de gestión, del objetivo del plan de gestión de colecciones es entender el museo y entender las colecciones. Un poco eso como para hacer una cuña de por qué es tan importante entender el contexto y la valoración termina siendo un proceso que pues es realmente importante para, además de entender lo que tenemos, saber por qué es valioso y pues para cuidarlo posteriormente. Y a eso vamos como a esa fase que explica un poco la conservación y por qué es importante salvaguardar. Pero una base también de esto que yo siempre le cuento a la gente es que hay una premisa muy importante y es que no se puede preservar y considerar como valioso lo que no se conoce. Entonces, para dejarnos como con esa reflexión y ya adentrarnos como en el tema del riesgo, que viene siendo como una etapa, una segunda etapa en todo lo que ha sido este proceso de plan de gestión de colecciones. Les contamos además que este es
una metodología que se aplica en colecciones de patrimonio cultural, pero pues que además se han tenido algunos ensayos a nivel mundial con colecciones biológicas y pues en este caso nosotros hemos querido como también adentrarnos en esta metodología para ser o tratar de desarrollar un sistema más eficiente para el tratamiento de los riesgos de la colección. Ahora sí, pues, ¿qué es un riesgo en una colección? Un riesgo es la probabilidad de que un accidente, un deterioro, un daño ocurra causando un impacto negativo. Y esto pues es completamente natural en ejemplares, en objetos, en piezas de tipo museológico, porque pues todo está expuesto y pues es el orden natural de la vida, pues el deterioro y demás, pero pues claramente como son objetos que se deciden preservar a lo largo del tiempo para futuras generaciones, pues para eso se crean este tipo de metodologías. En un plan de gestión del riesgo vamos a identificar, analizar y evaluar los riesgos, que ya les contaré más adelante cuáles son. Y pues la gestión del riesgo, recordar que es un proceso continuo, que quizás sea un proceso que requiera un poco más de esfuerzo inicial para establecer una guía de lo que sería como tal el plan para todo el museo, pero pues que es necesario estar en constante actualización. Y pues esta es la norma que sale a nivel internacional, la ISO 31000 en el del 2009, que establece que hay que tener una metodología para salvaguardar las colecciones alrededor del mundo. Este es un ciclo de la gestión del riesgo, entonces está el establecimiento del contexto en el cual conocemos, entendemos la colección, vemos sus valores, qué es lo valioso, y pues creo que también es un poco raro decir, no, hay un ejemplar que vale más que este o hay un objeto que vale más de este. Para los administradores de las colecciones de los museos es una tarea difícil definir cuál es ese objeto que vale más, porque pues son unos valores simbólicos que se asocian a ciertos elementos, pero está muy de la mano con esa misionalidad porque cada museo es diferente y tiene unas prioridades distintas. Entonces, en el establecimiento del contexto se focaliza y pues aborda eso muy puntualmente. Posteriormente, hacemos una identificación de los riesgos, de cuáles son esas amenazas para la colección y luego se hace un proceso de análisis, evaluación y finalmente tratamiento. Esto es un ciclo porque, como les decía, tanto los valores, las prioridades de los museos son cambiantes, el patrimonio no es una cosa estática, pues también estos procesos deben renovarse continuamente para que siempre estemos entendiendo el contexto actual del museo, los cambios y demás, que eso se tenga siempre sobre la mesa, no está mal cambiar, pero también el monitoreo y la revisión da lugar a que sea un ciclo. Este es como tal el ciclo, entonces esto era lo que les contaba, digamos, ya en la parte del contexto de la que mis compañeros les hablaron y pues ya estaríamos en esa parte de identificación y de análisis. Entonces vamos a conversar un poco sobre los 10 agentes de deterioro. Estos agentes de deterioro se llaman así como para poder centralizar un poco la información, porque suelen ser estos 10 agentes de deterioros los más comunes para todas las colecciones. Los agentes de deterioros, pues creo que si son tenedores o administradores de una colección ya los han conocido, aunque no sean con estos nombres. Fuerzas físicas, que es un término pues curioso, pero hace relación a todo lo que tiene que ver con los sismos, los terremotos, malos movimientos, un mal manejo de la colección, abrasiones, roturas. Luego está, vamos hacia este sentido, delincuentes, ladrones y vándalos, pues la ausencia de los objetos, que los objetos sean robados, que en una consulta alguien se lleve un ejemplar. El fuego, muy común también, en varios museos ya se han presentado, pues incluso en este museo ya tenemos antecedentes de un incendio de gran magnitud que sabemos puede ser letal, los tiempos de reacción son muy lentos, los museos que tienen ejemplares o piezas cuya materialidad es orgánica tienden a ser más vulnerables a este riesgo porque pues el control y el manejo del fuego, o sea, evitar la propagación del fuego suele ser una tarea titánica de muchas personas. El agua, inundaciones, filtraciones también es un agente de deterioro habitual en las colecciones de los museos. Las plagas, la acumulación del material hace que sean colecciones propensas a que habiten organismos de tipo xilófagos, que comen
material orgánico, celulosa, como en el tema de los archivos, ratones, roedores de otros tipos. También tenemos los contaminantes, pues este es un tema del que también hay que hablar, la polución, el material particulado que se sedimenta en los ejemplares y pues no solo en nuestro museo, sino pues que la suciedad también viene siendo algo difícil de tratar, la luz inadecuada, la iluminación inadecuada y pues la radiación UV que también suele tener deterioros de decoloración para los ejemplares y para los objetos de los museos, también de tipo orgánico, temperatura inadecuada, muchas veces asociada o acompañada del tema de la luz. No sé, algunos museos todavía tenemos en algunas de nuestras zonas bombillos de tipo halógenos que emiten muchísimo calor y estos suelen causar resequedad y alteraciones orgánicas en el material, humedad relativa inadecuada, también bastante asociado al tema del agua. Estas fluctuaciones también suelen causar deterioros y disociación que viene siendo como el agente de deterioro un poco fantasma, le dicen, porque pues tiene que ver con la pérdida de conocimiento de los ejemplares. Entonces, en este caso, que se pierdan los inventarios, los datos de los objetos, digamos que eso también le resta un valor y pues terminan seguramente pasando una prioridad última en las colecciones por el desconocimiento de quienes administran la colección y pues esto suele ser letal también para los objetos. Todo esto que les comento acá puede causar, como ya les he dicho, algunos efectos que son pérdidas, fracturas, rasgaduras, suciedad, entre otros. Este método que utilizamos es el método ABC. Entonces, en este método lo que queremos un poco con este tema de identificar cuáles son esas amenazas a las que se enfrenta nuestra colección, es también definir con qué frecuencia lo hacen. Entonces, en el caso, pues, digamos, de esta escena, y pues ya les explicaré más adelante con un caso más puntual, entonces, cada cuánto debo rellenar o se va a evaporar el alcohol si el sistema de almacenaje no es completamente hermético. Pérdida de valor en cada ítem afectado. ¿Qué va a pasar si de repente no se trata a tiempo esta situación y el alcohol llega a la mitad para preservar, digamos, este ejemplar que se almacena en alcohol al 70%? Entonces, ¿qué le va a pasar al ejemplar si no está en su medio de conservación? Pues no sé, que le salgan algunos hongos, que debido al tema también de las fluctuaciones de humedad, entonces presente fisuras en la carne del ejemplar. Y por último, cuánto pierde todo mi acervo, cuánto pierde el total de mi colección si este objeto efectivamente se deteriora y se pierde. ¿No? El ABC es un método que se utiliza para calcular la magnitud del riesgo y que al final podamos definir cuáles son los riesgos que deben priorizarse para tratarse, para mitigarse y cuáles pueden de pronto esperar un poco más. Entonces, la importancia de la conservación preventiva en las colecciones de historia natural debe ser un pilar por la naturaleza material de las colecciones, porque son de tipo orgánicas, porque son muy susceptibles y vulnerables a todos estos agentes de deterioro que les acabo de mostrar, pero también porque viene siendo para nosotros el legado de conocimiento científico y seguramente las bases de muchas investigaciones y saberes de la ciencia que tenemos hoy día, ¿no? Entonces, la conservación preventiva es vital para evitar procesos de restauración que muchas veces lo que hacen es alterar un poco la materialidad del ejemplar o que ya no se pueda usar o que pierda sus características. Entonces, es un proceso que viene antes de la restauración, que es como la intervención como tal del ejemplar, y porque también es inviable que se puedan restaurar todas las piezas de los museos. Entonces, la conservación preventiva sirve para adelantarse a ese proceso. Y bueno, un poco lo que ya les contaba, para concretarlo un poco más acá, es que es un escenario de riesgo. Y un escenario de riesgo precisamente es esa situación o ese contexto en el que se involucran los agentes de deterioro, pero también se involucra una colección. Entonces es entender de qué forma se va a presentar ese riesgo y pues cuáles son efectivamente como esas pérdidas que podría proyectar. Todo viene siendo como una proyección, como les decía también, el riesgo es la probabilidad que algo ocurra, pero pues también como museos, como administradores del patrimonio natural y cultural del país, que es toda una responsabilidad, hay que estar preparados para precisamente tener tratamientos o para tomar decisiones. Entonces el riesgo suele estar definido
de esta forma, un poco lineal, se define el riesgo, entonces en la que yo digo, bueno, algo está pasando, el contexto, cómo es que está pasando esto, por qué está pasando, qué está pasando, el mecanismo, cómo se está manifestando este riesgo, entonces cómo están entrando las filtraciones, qué es lo que pasa, por qué está húmedo y el impacto, ¿no? ¿Qué le va a pasar a los elementos, a las piezas, a los objetos involucrados en este escenario? Em, Aquí tenemos algunos de los riesgos más representativos en el Museo de la Salle. Tenemos iluminación inadecuada en exhibición y depósitos, almacenamiento inadecuado por exceso de piezas en los depósitos, incendio de gran magnitud. Este no ha sucedido, como les cuento, en estos últimos, no sé, en estos últimos 70 años, pero solo el antecedente de que ya ocurrió y se perdió un porcentaje o sea, bastante significativo en la colección, esto ya de una vez hace que debamos prepararnos para un escenario de estos, no sé, en unos 100 años más, o con qué frecuencia podría pasar un evento como este, que también le ha pasado a otros museos en Brasil, donde se han perdido colecciones y pues una pérdida total creo que también viene siendo una situación muy dolorosa para el patrimonio casi que mundial, ¿no? Sedimentación de material particulado en los depósitos y humedad relativa incorrecta. Les traigo este escenario de riesgo porque nos parece que es importante y que es una situación bastante afín a otros espacios de exhibición como los que tendrán ustedes o como los que administran ustedes, entonces iluminación inadecuada en exhibición y en depósitos. Como hicimos también, digamos, la construcción de este tipo de escenarios, hicimos unas mediciones de luxes, se repasaron todas y cada una de las vitrinas de la exhibición con el equipo, formamos un equipo para hacer ese proyecto. Y digamos que comparando un poco las mediciones, definiendo un parámetro que pues digamos lo ideal suelen ser como una medida de 50 luxes para cada vitrina. Sabemos que eso es difícil porque viene un dilema entre ver y conservar. Los públicos piden a los museos que esté iluminado porque a la gente le gusta ver muy iluminados los ejemplares, poder ver bien. Sabemos también que hay personas que tienen problemas de visión. Sin embargo, por la naturaleza de estos ejemplares y por su materialidad de tipo orgánica, pues estos pigmentos son muy sensibles a una iluminación excesiva. Y también, como les comentaba antes, aún tenemos en el museo algunas luces que debemos cambiar a LED y pues que ha sido todo un proceso en el que seguimos trabajando, pero pues también simplemente la exposición de estos ejemplares a la luz visible, que es cualquier luz, aunque sea LED, pues es un tipo de riesgo. Entonces, este es uno de los escenarios más representativos para nuestra colección y la acumulación de este deterioro durante años, porque pues también, digamos que cuando yo les hablaba de la frecuencia, cada cuánto, o sea, en cuánto tiempo va a suceder este deterioro, pues también eso es parte de lo que queremos calcular y nos hemos dado cuenta que ya en unos ya podemos calcularlo con base a los deterioros que ya tenemos porque ya el riesgo ocurrió. Entonces la luz, simplemente para mencionarles, una iluminación inadecuada puede provocar alteraciones de color en las piezas, puede en algunos casos provocar oscurecimiento, amarillamiento cuando se trata de radiación UV o UVA y UVB, cuando no tenemos filtros y pues ingresa la luz del sol. Hay muchos museos que tienen espacios que son claraboyas y demás. Este no es el caso, pero por el registro fotográfico y todo el proceso que se hizo la valoración, también entendemos que estos ejemplares en algún momento sí estuvieron expuestos a la radiación solar y pues finalmente, cuando es un deterioro muy avanzado, podemos presentar también resequedad del material, lo que puede provocar pues que se rompan, que se quiebren y demás. Y bueno, esto es parte del proceso que les queríamos comunicar y mostrar. Sabemos que es un poco difícil de digerir a veces y que pues es una propuesta que hasta el momento está teniendo pues como más popularidad entre las colecciones y entre los museos. Es una propuesta que se trajo a Colombia también recientemente y que pues existen antecedentes en otros museos donde también se han hecho y pues sería muy interesante también escucharlos, saber qué les ha parecido y si tienen alguna pregunta al respecto, porque la idea también es compartir estos procesos para que otros museos puedan aplicarlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Realmente una propuesta sumamente interesante y que refleja
mucho de lo que estamos pasando el resto de museos. Nuestros museos son museos viejos en general. Son museos de hermanos que recolectaron piezas, colecciones que tenemos en las escuelas o en las universidades, no necesariamente guardados de la mejor manera, no necesariamente con el cuidado, pero todo el tema de análisis de riesgo tiene que ser entendido inclusive desde factores políticos, ¿no? El caso de Nicaragua, que lo hemos conversado algunas veces, que tenemos las piezas almacenadas porque no podemos hacer nada con las piezas por el tema político vinculado en este instante a lo que implicaría que una congregación religiosa tenga esta cantidad de piezas arqueológicas. En otros países, los fenómenos ambientales que cada vez se están poniendo cada vez más complejos pueden también tener impacto. Hubo algún impacto en algún momento en alguna de las colecciones que hubo en alguna de las escuelas en zonas donde se han inundado. Y también tenemos los impactos propios de que no necesariamente los museos han estado siendo cuidados o había alguien a cargo. Lamentablemente, esta situación ha estado durante muchos años. Somos toda una nueva generación que estamos tratando de retomar el tiempo perdido y cuidar muchas de estas colecciones con algo tan simple como pasar de formol al alcohol, ¿no? Inclusive eso que puede ser algo simple termina siendo complejo porque hay que conseguir el alcohol. Y evidentemente también tenemos que ver con el tema de recursos económicos. Dejaría abierto si alguien tiene alguna pregunta de los que están en la sesión. El micrófono creo que lo tienen abierto. Carlos, creo que cualquiera puede preguntar. Y estoy habilitándolos ahorita, justo. Si alguien quiere preguntar, solamente abra su micro y estamos todos para que puedan preguntar. Listo, ya están listos los micrófonos. Pues buenos días a todos, si puedo. Claro que sí, Minerva, por favor. Yo no laboro por el momento en un museo, yo es una biblioteca universitaria donde colaboro, pero estoy sorprendida de todo lo que se tiene que implementar y todas las acciones que se tienen que llevar a cabo para que las colecciones permanezcan en las mejores condiciones posibles. Jamás me hubiera imaginado que la luz que yo veo en los museos de pronto, que es indirecta, pudiera afectar a tal grado las colecciones. Entonces, mis respetos con todo lo que ustedes están trabajando y ese plan que están diseñando y que a muchos otros museos, inclusive aún en bibliotecas, la luz solar pues afecta bastante, ¿verdad? Cuando está directa en las colecciones. Entonces, no, yo muchas gracias porque abren un panorama muy interesante y además una planeación que me parece que puede ser de utilidad para todos. Muchas gracias. Gracias, Minerva, pero también recordar que las bibliotecas, muchas de nuestras bibliotecas tienen textos muy antiguos, incunables, inclusive materiales de hermanos de hace una centuria atrás, que también requieren este cuidado, sobre todo especial como lo que se estaba presentando. Gracias por la pregunta. No sé si alguien más quiere participar. El micrófono está abierto, es solamente que lo prendan y ya. Si no hay pregunta, dice que ha quedado todo claro o no ha quedado claro nada. Quiero entender que lo primero. Quiero dar un apunte a lo que dijo Minerva. Muchas gracias por tu participación. Y sí, creo que muchas veces se ve muy complejo, pero también el simple acercamiento a entender cómo algunas metodologías de conservación puede darnos muchísimas luces de cómo abordar esos problemas que tenemos muy seguramente en todos los museos. Creo que en muchas ocasiones por cuestiones más administrativas pues uno se queda callado con estos problemas y deterioros que tiene, porque cómo vamos a comunicarle esto a la gente, pero pues también es chévere que existan estos espacios para entender que pues a todos nos pasa y que todos estamos expuestos a lo que viene siendo el deterioro normal en muchas ocasiones de los ejemplares, en muchas no, hay cosas que se salen de control y pues también entender que la materialidad de nuestras colecciones, entender de qué están hechas nuestras colecciones es el punto de partida para implementar la conservación adecuada. No todos los materiales se comportan igual a estos agentes de deterioro que les contaba
y pues la vulnerabilidad depende de cada uno de los materiales. Entonces, para el caso de los archivos, que viene siendo muy común en los museos, pues las pestes, que se nos metan estos animalitos que comen celulosa que se llama pececillo de plata, no sé si tengan otro Sí, nombre. es tremendo ese bendito pescadito de plata. Y aprovechando, y perdón que te interrumpa, sí tengo una duda. Cuando ustedes mencionan la parte de sedimentación de material particulado, ¿a qué se refieren? Perdón mi ignorancia. No, no, es acumulación de polvo. Entonces, para el Ah, caso de ejemplares como los nuestros taxidermizados, en donde hay pelo, tenemos plumas, el material ya se vuelve como un poco se impregna demasiado en las plumas, en el pelo, en el material orgánico y termina causando en muchos casos deterioros irreversibles en donde, no sé, cambia el color que pues como les mencionaba son pigmentos orgánicos y pues es muy difícil llegar a una restauración también de estos ejemplares y llegar al color tal cual. Entonces esta sedimentación viene siendo como la acumulación de ese material particulado del polvo que para este tipo de ejemplares puntualmente de nuestra colección pues es un riesgo tremendo. y en estos casos, ay, no sé si puedo extenderme un poquitito más, Eric. Y en estos casos, por ejemplo, ¿cómo hacen ustedes la limpieza en este tipo de especímenes? O sea, no sé, con aspiradora, con qué, porque también eso yo creo que puede afectar, me imagino que les quita parte del pelaje o no sé. Parte de este proceso también es lo que estamos investigando en ese proyecto. Entonces, muchas veces son simplemente limpiezas mecánicas con un poco de alcohol, casi que seca la brocha. En otros casos toca aspirar. Eso, pues el manejo ya depende de cada escenario puntualmente, pero también estamos tratando de organizar un protocolo de intervención en los ejemplares para que sea el más adecuado y pues se minimicen todos los riesgos porque pues también un riesgo puede llevar a otro, ¿no? O sea, tenemos material, un riesgo de sedimentación de material particulado, pero si lo limpio mal puedo causar deterioros al ejemplar, tal como tú lo has dicho. Entonces también estamos trabajando en eso para tratar de incluirlo a nuestro plan de manejo de colecciones, pues que ya lo tenía el museo antes de adentrarnos en esta metodología y queremos establecer como algunas bases que sean las más adecuadas para la conservación de nuestros ejemplares. Ay, muchas gracias. Muy claro, muchas gracias. Felicidades por todo lo que están trabajando. Mucho éxito en todo su proyecto. Muchas gracias, Eric. Nada, gracias Minerva, gracias Juliet. No sé si hay alguna otra pregunta por parte o algún comentario o algún aporte que quieran hacer de parte de la comunidad. De todas Buenos maneras, días. ¿Me Heidi, escuchan? hola Heidi, ¿qué tal? Todo bien. Mucho gusto, soy Heidi de Nicaragua. Quería agradecerles porque valoré mucho la tabla de valoración suya. Tengo en construcción prácticamente todos mis planes y mi protocolo. Entonces, está muy aterrizada, me parece, y me dio también pistas porque en Nicaragua, como decía Eric, pues nosotros tenemos colección para museo, pero no podemos trabajarla. Eh, Sin embargo, por ejemplo, tenemos objetos que pertenecieron a los hermanos, eh, cosas que tienen que ver directamente con el instituto y entonces a veces como que uno dice, ¿dónde ubicó esto? ¿Qué va a pasar con aquello? Y pues esta tabla de valoración a mí me aterrizó mucho más o menos para seleccionar, para ir ubicando mis documentos, porque yo trabajo en archivo, no soy experta en museos. Y también, gracias porque precisamente pude ubicarme más o menos en mi plan de prevención de riesgos también, porque acá la temperatura es distinta, es muy caliente en Nicaragua y más bien tiene que jugar mucho con el calor, el tema del calor. Acá hay papel que las partículas se desprenden por la alta temperatura. Entonces, gracias también por ese material compartido, esa experiencia compartida, porque para mí
aporta mucho, pues. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, Heidi. Es súper importante lo que ustedes hacen. Tarde o temprano tenemos que hacer alguna misión de trabajo para irnos a Nicaragua a ayudarlos con todo lo que tienen ustedes allá. Pero además, entender que tenemos una diversidad de museos y diversidad de colecciones y diversidad de momentos y tenemos que apoyarnos entre nosotros, entre todos. Será importante, Juliet, les pido si nos pueden compartir no solamente el PowerPoint para que lo pueda distribuir con la comunidad, se lo puedes mandar ahí a Carlos Zúñiga, sino los protocolos que puedan crear para compartirlos. No necesariamente los vamos a copiar tal cual, sino que los vamos a tener que adaptar. No todo, en algunos lugares hay más humedad que en otros, en algunos lugares los problemas políticos son diferentes a los problemas económicos, pero nos sirven de base y igual compartirles. Le estoy pidiendo a Noelia que les comparta a ustedes lo que nosotros hemos creado, por ejemplo, desde Lima, que también les puede servir para mejorar el instrumento que ustedes tienen. Carlos ha puesto en el chat el enlace a las sesiones previas de Enredados. En ese chat algunas otras sesiones previas han tocado el tema de riesgos o el tema de patrimonio arqueológico o el patrimonio de taxidermia, que también puede servirles como insumo para ustedes desde los otros museos que tenemos en otros lados. No sé si habrá algún otro comentario o aporte de alguien más de la comunidad. Igual este video va a quedar grabado. Si no tenemos otro aporte, les agradezco muchísimo la participación el día de hoy. El día de mañana nos vamos a volver a encontrar. Después de mucho tiempo tenemos un dobleteo de sesiones. El día de mañana el Javier Martínez Burquet del Museo Pedagógico Pastoral del Hermano Genofonte en Argentina nos mostrará lo que están trabajando desde una comunidad específica en el caso de los hermanos. Desde ya agradecido, genial lo que hacen. Cuando puedan, comencemos nuestros proyectos de pasantías cruzadas, vengan a visitarnos, nosotros iremos a visitarlos allá a Bogotá y agradecidos y súper suerte en el COP que está empezando en estos días para ustedes allá en Colombia. Gracias a todos y nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana. Un gusto. Gracias. Cuídense. Excelente día para todos.